Ninguno de nosotros desconoce los abusos de los invasores europeos durante la conquista de las Américas. Y de seguro nos indignan aún los relatos de violaciones, matanzas indiscriminadas y saqueos que cometieron en pos de saciar su avaricia. Sin embargo, ¿sabían ustedes que ellos tenían un documento que les daba el permiso de parte de Dios para hacer lo que quisieran? Así es, tal cual lo escuchan. Veamos cuál era este documento, el que se ha considerado el más vergonzoso de la conquista de América y quizás de la historia de la humanidad. Pero para ello, hagamos un poco de historia. Esta es una de las declaraciones oficiales más extrañas de la historia. Se trata de un documento llamado el Requerimiento, que era un acta que se usó durante parte del siglo XVI. Cuando los españoles llegaban a algún lugar habitado, tenían que leer en voz alta este documento durante sus expediciones de conquista. ¿Qué decía en parte este documento, el cual justificaba los desmanes de los conquistadores? Bueno, más o menos, y en la grafía actual decía algo así: y si así no lo hicieseis, con la ayuda de Dios nosotros entraremos poderosamente contra vosotros y os haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéramos, y os sujetamos al yugo y obediencia de la Iglesia y de sus majestades, y tomaremos vuestras mujeres e hijos y los haremos esclavos, y os tomaremos vuestros bienes y os haremos todos los males y daños que pudiéramos. Las muertes y daños que de ellos se siguiesen sea a vuestra culpa, y no de sus majestades ni nuestra. Esta es la ortografía actualizada de uno de los documentos más indignantes y vergonzosos de la historia de la humanidad. Pero surge esta duda: ¿por qué los invasores tenían la necesidad de recitar esta estupidez antes de llevar a cabo lo que venían a hacer, que era matar y saquear a los dueños de las tierras conquistadas? Básicamente, tenían que hacerlo porque la conquista de América y el saqueo de sus bienes se había convertido en una cuestión religiosa. ¿A qué nos referimos? Es bueno tener en cuenta que poco después de que Colón pisó América en 1492, tanto España como Portugal reclamaron el derecho a gobernar las nuevas tierras. Dado que ambos países veían al Papa como el representante de Cristo en la tierra, le solicitaron que se metiera en la disputa y resolviera entre ellos. También hay que decir que un poco les pesaba a los reyes católicos la cuestión de qué hacer con los nativos, y cuando preguntaron en un principio a la iglesia, estos vieron que, como los aborígenes no hablaban un idioma entendible y no practicaban el cristianismo, entonces no se los consideraba personas. Bueno, era lógico, ¿no les parece? No había llegado el cristianismo a América, no había forma de que los indios lo practicaran. Esta situación hizo que la Iglesia Católica le diera permiso a los reyes de tratar a los nativos como animales. Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando milagrosamente se dieron cuenta que aquellos morenitos eran seres humanos, allí debieron buscar otra solución para calmar, según ellos, su conciencia. Así es como, siguiendo instrucciones papales, la iglesia repartió las tierras entre las dos naciones, con la condición de que enviaran misioneros para convertir a los nativos. Pero obviamente no todos los nativos se someterían felices a estos blanquitos con pelo en la cara. Por eso, al avanzar la conquista, la corona española buscó la manera de justificar los actos de los expedicionarios, los cuales ya para aquel tiempo consistían en matanzas indiscriminadas, esclavitud, abusos y saqueos. Y la verdad que ante ese panorama se ve complicado dar una justificación cristiana a aquellos actos tan despreciables de parte de personas que decían ser seguidores de quien miles de años antes jamás actuó con violencia. Aun cuando lo torturaron y lo ejecutaron, el propio Cristo solo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Imaginen ustedes lo difícil que sería cristianizar a los nativos cuando estos vieran a los invasores realizar actos que, convengamos, no eran muy cristianos que digamos. Por ello, los reyes católicos buscaron una forma de lavarse las manos de las atrocidades cometidas contra los indígenas, y no se les ocurrió mejor idea que redactar un documento tan vergonzoso, donde en otras palabras se afirmaba que el Papa les había dado aquellas tierras en el nombre de Dios, por lo que podían esclavizar a los indígenas o hacer lo que quisieran con ellos y sus bienes. Además, la corona redactó un acta que informaba a los nativos de la decisión papal y les exigía que aceptaran el cristianismo y se sometieran a su autoridad. Si se negaban, los conquistadores se sentían en el derecho de librar una guerra justa contra ellos, supuestamente en nombre de Dios. Un teólogo supo decir sobre este ridículo documento: se creía que las causas justas excusaban el uso de la violencia, de modo que, como no había causas justas, España tenía que inventárselas. Pero siendo realistas, sabemos que muchos pueblos originarios no eran un grupo de hippies que promovieran la paz y el amor, sino que eran tribus belicosas y orgullosas de sus posesiones y de sus costumbres. Por ello, no se lo harían fácil a los conquistadores. Sin embargo, ese no es el punto de la cuestión. En ocasiones uno se pregunta, si esto era una conquista lisa y llana, ¿qué necesidad tenían de involucrar a Dios o la religión con esto que claramente eran actividades no cristianas? Por lo cual, si es su deseo, vengan, saqueen, maten, violen, hagan lo que quieran, pero ¿por qué esconderse detrás de Dios o de la excusa de traer la civilización? Porque de hecho, esas fueron las excusas que pusieron y que ponen a veces hasta el día de hoy. Excusas tan baratas que jamás les limpiarán las manos manchadas de sangre. Lo más curioso es que la corona española mandaba leer este documento para acallar su conciencia y justificar la conquista de las nuevas tierras. Lo gracioso de esto es que lo mandaba a leer en un idioma que los nativos no entendían. Los conquistadores se paraban delante de ellos, leían el acta ya fuera desde el barco o en tierra antes de atacarlos, y hasta en ocasiones se leía delante de las chozas vacías de los nativos que habían huido aterrados. Además, como ustedes imaginarán, los intentos de conversión obligada resultaron en auténticas masacres. Por ejemplo, en Chile, unos 2000 mapuches fueron masacrados en 1550, y un cronista español, hablando de los sobrevivientes, el conquistador Pedro de Valdivia, escribió al rey: mandé cortar de 200 las manos y narices, en rebeldía de que muchas veces les había enviado mensajeros y les había hecho los requerimientos, o sea, les había leído este documento, que vuestra majestad manda. Eso le escribía Pedro de Valdivia a los reyes católicos. Puede que la lectura de aquel documento llamado el requerimiento acallara la conciencia de los invasores españoles, pero lo que sí estamos seguros es que le hizo un flaco favor a la religión. El misionero del siglo XVI, Fray Bartolomé de las Casas, testigo ocular de las consecuencias que venían de justificarse con este permiso papal, supo escribir: cuán injusto, impío, escandaloso, irracional y absurdo fue aquel requerimiento, y prefiero no hablar de la deshonra para la fe y religión cristiana. Además, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo lamentó que las atrocidades de los conquistadores les dejaran una pésima impresión del cristianismo a los indígenas de América. Según algunas fuentes, el requerimiento fue abolido en 1573. Este ha sido uno de los documentos más indignantes de la historia de América, pues era el resultado de mezclar a Dios y la religión con las propias miserias humanas, como para sentirnos menos culpables. Así llegamos al final de un video más. No te vayas sin darle like, comentar, suscribirte y compartir. Será hasta el próximo video y muchas gracias.